Hola a todos nuevamente, se ha cortado. Entonces les decía que hoy vamos a estar compartiendo junto a Mariana, que ella es psicóloga especialista en ansiedad, y vamos a estar conversando sobre este tema tan importante hoy en día, desde la mirada del coaching y desde la mirada de la psicología. Entonces, me gustaría compartirles esta mirada profesional acerca de este tema tan valioso que nos va a ayudar en estos días. Así que me gustaría saber desde dónde nos están viendo y qué preguntas tienen también para conversar con María. Ahora la voy a hacer ingresar a la conversación para empezar. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Muy ¿vos buenas noches. me escuchás bien? ¿Se ve bien? Ahí no me podía Eh, conectar, no me figuraba que estabas transmitiendo, entonces sí, no no podía. pasa nada. Ahí va, Ahí solucionamos. Qué buenísimo, gusto verte y un gracias gusto, por aceptar la invitación. por favor, me encanta, así que buenísimo, buenísimo, me encanta transmitir y tener estas charlas que está bárbaro. Así que yo estoy con el mate, cosa que no se Está debería muy hacer, bien. no favorece la ansiedad, pero bueno, un mate Está muy hay que bien. Ahí tomarlo después de las 4 de la tarde. Bueno, nos ahí están está. saludando. Hola Bueno, Sol, nos están saludando. Buenas noches a todos. Muy bienvenidos. Qué lindo que se van uniendo y les damos la bienvenida. Y en este tema tan importante que vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Y me gustaría al comienzo darte lugar para que te presentes a los quienes dale. no te conocen, lo Bueno, que quieras decir sobre vos. dale. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mariana Pérez, soy psicóloga clínica, me dedico a la psicología clínica hace casi 9 años. Y bueno, soy especialista en trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, eso es principalmente a lo que me dedico. Me dedico también a otras cuestiones de atención clínica, pero básicamente es esto. Y bueno, No Sos Tu Ansiedad nace de este deseo de hacer esta comunidad. Yo también sufrí trastornos de ansiedad, entonces, bueno, conozco desde este lado también qué es lo que se siente y eso me motivó un montón a trabajar con personas que también pasen por esa situación. Aparte, es un trastorno súper común. Entonces, bueno, la verdad es que nada, está bueno compartir experiencias porque es algo más común de lo que se cree y bueno, desmitificar el tema de que la ansiedad es algo malo, ¿no? Eso, no. Entonces, bueno, esa es la motivación de aquí de No Sos Tu Ansiedad, y la verdad que es una comunidad que está buenísima, la gente se recopa y eso es genial. Así que, bueno, un placer compartir. Qué bueno, muy bienvenida nuevamente, gracias por tu presentación y aprovecho también para felicitarte por tu Instagram y recomendar que te sigan a quienes después vean grabado o a los que están por aquí y no te siguen todavía porque me parece excelente el contenido que Gracias. brindás, muy profesional, eso se nota y es importante más en temas delicados como este Mm, o como temas que influyen en la salud mental, ir a fuentes confiables, así que recomiendo tu Instagram para eso y gracias. para estos temas en particular. Así Buenísimo. que, bueno, me presento brevemente. Primero, antes de comenzar a conversar, mi nombre es Marisol Molino, yo soy contadora pública de la Universidad de Buenos Aires y luego estudié para coach profesional, soy coach profesional. Ahora vamos a conversar también un poco de qué se trata esta carrera y demás, pero básicamente mis estudios son contador público y luego hice un posgrado de 2 años de coaching emocional y organizacional en la Universidad de Buenos Aires y luego hice un estudio también de coach profesional de otros 2 años para tener una certificación internacional bajo la International Coach Federation, que es el aval de esta formación. Entonces tengo esos 4 años de formación en coach profesional donde vemos también temas que pueden surgir sobre desarrollo personal y demás, que ahora vamos a profundizar. Qué bueno. Entonces, habiendo ya hecho la bienvenida a nuestras presentaciones, me encantaría, bueno, que empecemos a conversar. Primero, si te parece, me gustaría comenzar explicando de qué se trata el coaching y la psicología.
Ok. de tu parte, ¿no? Como para que las personas que no sepan quizás o a quién dirigirse o de qué se trata, le podamos dar claridad al respecto. ¿Qué te parece? Dale, buenísimo, me parece muy bien. Vale. Bueno, en cuanto al coaching, yo les cuento que el coaching es, brevemente, es una disciplina profesional que básicamente consiste en una serie de conversaciones que tiene el coach con la persona o el cliente, generalmente para temas de desarrollo personal o laborales son de 8 a 10 sesiones, puede ser más, menos, de una hora de duración aproximadamente, en donde el coach va a hacer preguntas a la persona. El recurso principal del coach son las preguntas que estudia y tiene una estructura en la conversación buscando que la persona haga una autorreflexión y pueda cambiar su mirada para poder lograr esos objetivos que no está pudiendo. O sea, es por objetivos. Y acá lo que muchos preguntan es generalmente cuál es la diferencia con un psicólogo, porque si voy y hablo, es una sesión, hablo de temas personales, y esto es muy importante destacar y por eso me encanta tener estas transmisiones con psicólogos, porque yo destaco mucho la profesión del psicólogo y que es diferente al coach. Los coach profesionales saben y están formados para detectar cuándo necesita la persona ser derivada a un psicólogo porque es el profesional adecuado para trabajar esos temas. Y para eso el coach hace una reunión previa a iniciar un proceso de coaching, que es la reunión de acuerdo previo, en donde le pregunta a la persona qué tema querés tratar, qué es lo que no estás pudiendo lograr, le explicamos de qué se trata el coaching, y hay ciertos temas que sabemos identificar en esta primera reunión o luego, en donde derivamos al psicólogo, que son temas como, bueno, adicciones, violencia, trastornos de ansiedad, que es como lo que vamos a hablar hoy, trastornos de ansiedad generalizada, bipolaridad y demás, pero sabemos identificar cuáles son esas temáticas en donde el coach no debe empezar un proceso en esos casos porque puede ser perjudicial para la persona. Entonces, la ética profesional nos indica derivar en esos casos. En otros casos, quizás donde hay una ansiedad, que ahora vamos a profundizar más, pero es una ansiedad leve, que le está impidiendo hacer ciertas cosas, no llega a un nivel en donde la psicología, digamos, lo vemos indispensable que asista, aunque también podrían trabajar en conjunto, entonces ahí podríamos hacer un proceso de coaching. Pero generalmente el tema de trastorno de ansiedad o ansiedad generalizada es para derivar a un psicólogo. Entonces solo quería destacar. Ahora te doy lugar a vos para que puedas comentar también sobre la psicología, el profesional de la salud de la psicología y cómo trabaja estos temas. Bueno, psicología es un término muy amplio que no solamente abarca, digamos, el trabajo con lo que uno, el imaginario es como más bien, bueno, psicólogo es igual a atender pacientes. No es así, la psicología es una disciplina que tiene muchas ramas, ¿no? Hay profesionales que no se dedican a la clínica, ¿no? Entonces vamos a distinguir entre psicología y psicoterapia. La psicoterapia es, digamos, la profesión, digamos, que se dedica, obviamente el psicólogo tenés que ser psicólogo, por lo menos aquí, ¿no? Licenciado en psicología, y digamos, uno se dedica a la parte terapéutica, o sea, trabajar con personas que vienen a consulta, no siempre vienen con un malestar, o sea, con un trastorno, con lo que uno dice un trastorno, ¿no? Psicopatología, sino muchas veces también vienen personas que no tienen un trastorno, pero sí están obstaculizados o tienen alguna situación o familiar o vincular, o simplemente lo que uno dice, bueno, desarrollo personal que tiene que ver con cómo potenciar ciertas cuestiones, o bueno, muchas veces también puede ser una consulta por una crisis vital, ¿no? Como uno le dice, separaciones, momentos de la vida, ¿no? Donde evolutivamente uno cambia, por ejemplo, la adolescencia, situaciones, no sé, maternidad, la jubilación, bueno, son como momentos en la vida en donde quizás eso también hace mella. Y bueno, esa es un poquito la cuestión, a qué nos dedicamos los psicoterapeutas. La psicoterapia es más bien un encuentro, ¿no? Es un vínculo que se va generando, ¿no? Entre el profesional y la persona que viene a consultar. Yo no hablo de pacientes, hablo de consultantes. A veces se habla, ¿no? Paciente, consultante, dependiendo la corriente que uno use.
y bueno, lo que se va estableciendo es a través de ese vínculo con diferentes herramientas que el profesional cuente. Primero se hace una evaluación, ¿no? De cuál es el motivo de consulta, se va rastreando un poquito si hay psicopatología o no, eso es importante. Y después, bueno, cada terapeuta tiene diferentes herramientas dentro de la psicoterapia. Podríamos decir que hay 4 grandes paradigmas de la psicoterapia, o sea, 4 grandes como ramas, por así decirlo, que dentro de ellas hay un montón de cosas. Yo la psicoterapia que practico es psicoterapia integrativa, digamos que se ubica, digamos, justamente en la integración de estos 4 paradigmas que el principal es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que está estudiada científicamente, avalada científicamente, que sirve para determinadas cuestiones. Entonces, es como la pata principal, ¿no? Y después se integran otros paradigmas de la psicoterapia, dependiendo del caso, se va diseñando un tratamiento específico, que es la terapia sistémica, si hay que a veces trabajar con la familia o con la pareja. Obviamente hay terapeutas que se especializan, ¿no? En ciertas Claro. cosas. La parte más humanista existencial, ¿no? Que tiene que ver con toda la cuestión de cuál es el sentido, ¿no? De la vida, ¿no? Y el proyecto, la autorrealización, ¿no? Y toda la parte psicodinámica, uno le dice, que tiene que ver muchas veces con conflictos en una capa un poquito más profunda y que muchas veces son, digamos, los que obstaculizan, ¿no? Entonces, no necesariamente uno tiene que tener un trastorno para tener estas cuestiones que uno Sí, le tal diría cual. inconscientes, pero digamos, están como por debajo, ¿no? Como que nosotros somos como iceberg, ¿no? O sea, es como que lo que vemos arriba está muy bien, una vez necesita trabajar con esa parte, pero muchas veces, la mayoría, diría yo, hay que trabajar con la profundidad. Entonces, bueno, eso vamos haciendo en psicoterapia, también se trabaja por objetivos, por lo menos la psicoterapia que manejo yo, y hay psicoterapeutas que no hacen esto, o sea, es muy amplio, entonces está bueno que la persona Sí, tal cual. conozca, además de decir, bueno, voy a un psicólogo matriculado, ¿no? Por eso es súper importante, que sepa qué tipo de psicoterapia es. Entonces, pregunten a los psicólogos, a los psicoterapeutas, qué tipo de terapia, porque es muy diferente los tipos de terapia. Por ejemplo, la terapia integrativa eh, integra muchas tareas entre sesiones, no es solamente, generalmente el imaginario de ir a terapia es ir y hablar y después listo, ¿no? Sí, Y muchas veces lo que dice la gente es, bueno, sí, entiendo lo que me pasa, pero no puedo accionar diferente, ¿no? Entonces eso, muchas veces saber de qué se trata, o bueno, saber que en mi infancia tal cosa y tal cosa, entonces por eso ahora me pasa esto, a veces es útil, pero a veces no. No necesariamente resuelve la situación. Entonces, sí hay que trabajar un poquito el mecanismo en el pasado, porque ahí, digamos, vamos construyendo, pero esta es una terapia orientada a la solución, al futuro, ¿no? Que la persona puede ir resolviendo, y a veces nos tenemos que quedar en el pasado porque en realidad el verdadero conflicto está ahí, y hay veces que no. Entonces va a depender mucho de lo que sea que haya que trabajar. En los trastornos de ansiedad, bueno, el fin del tratamiento, ¿no? Tiene que ver primero con la reducción de los síntomas, y después, bueno, muchas veces lo que pasa es que eso es la punta del iceberg, y después hay que ir un poquito más abajo. Bueno, eso es un poquito sí, la idea, ¿no? tal cual. Entonces, es un Sí, trabajo muy excelente. artesanal, ¿viste? Sí, Con excelente cada, bueno, explicado. como te pasa a vos también, porque con el coaching, yo tengo varios pacientes que van a hacer sobre todo para la parte laboral, ¿no? Como esto de poder orientar hasta el desarrollo de Sí, carrera, bueno, y todo esto, y es muy interesante, ¿no? Está sí, sí, bueno. la verdad que me pareció excelente cómo lo explicaste, porque es cierto que es importante también que la persona sepa qué tipo de orientación o rama es la que es de la que es el psicólogo, porque no todo es lo mismo, una cosa más psicoanalítica que va al pasado a una terapia cognitiva conductual que es para los síntomas presentes, futuros, temas de ansiedad. Y con el coaching pasa algo parecido también, como vos decías, hay unas ramas, las dos principales son coaching organizacional o de empresas, en donde es equipo de Mm, trabajo, liderazgo, trabajo en buenísimo, equipo, genial, sí. eso está Y bárbaro. la otra es el coaching ontológico o el coaching personal, que es ahí Mm, donde me parece a mí que se genera esta confusión si no se explica bien o si no es un mm, profesional ético y bien formado con la formación profesional que requiere.
Entonces, eso depende de cada profesional, por supuesto. Hay malos profesionales en todo, ¿viste? Malos psicólogos, malos coaches, malos abogados, malos contadores, pero yo en particularmente le tengo mucho respeto y he derivo, porque sé que el psicólogo, y bueno, y con las diferentes orientaciones, tiene conocimientos que el coach no. Entonces puede trabajar temas que el coach no. El coach puede trabajar ciertos temas, sí, objetivos, cosas de emociones, desarrollo personal, laboral, relaciones y demás, pero sabe evaluar hasta dónde. Entonces es muy importante saber eso y cuándo dirigirse. Es decir, si se dirige a un coach, yo diría primero como consejo que pregunte primero su formación y pedir, lo que se aconseja es pedir que tenga un título avalado por una asociación internacional del rubro. Generalmente está la ICF, International Coach Federation, o la FICOP, Federación Internacional de Coaching Ontológico. Eso te va a dar el aval de que es un profesional bien formado y que va a saber cuándo derivar a un psicólogo y cuándo no, porque es Y delicado que un sí, coach, digamos, a ver, ¿vos qué hay, opinas de eso? está bueno, sí, digamos, está bueno como reconocer los límites de cada profesión. Nosotros también como psicoterapeutas no somos, la psicoterapia tampoco resuelve todo, ¿no? Entonces es como saber derivar es súper importante. Del lado nuestro, muchas veces hay psicólogos que son todólogos, ¿no? Bueno, atienden niños, adolescentes, adultos, pareja, o sea, Claro, mira. la psicoterapia. Hola, hola. Ahí volví. Ahí está. Ahí va. Se cortó un poquito. Puede ser mi internet, que es un está medio desastre. No, era algo Eh, mío, me parece. ahí va. Bueno, entonces, dentro de la psicoterapia también, digamos, yo, por ejemplo, me especializo así en trastorno de ansiedad y TOC, ¿no? Y después, bueno, obviamente desarrollo personal, crisis, eso sí, pero, por ejemplo, no sé nada de bipolaridad. Sí, sé, digamos, lo más principal, digamos, pero bipolaridad o psicosis, no sé, o, qué sé yo, otro tipo de trastornos de alimentación, no sé, hay un montón de cuestiones que a veces requieren, digamos, formación. No es que no sé Sí, nada, no puedo trabajar con eso, pero muchas veces está bueno saber cuál es el límite, ¿no? Propio y derivar o verlo, ¿no? O sea, y esto es ético decírselo al paciente, porque muchas sí, veces uno empieza a trabajar y descubre que hay algo más ahí, que quizás está fuera del límite propio, y esto hay que ver, el terapeuta quizás puede sentir el desafío si supervisa, eso también es, la supervisión es fundamental, o sea, ser supervisado es estar, digamos, con otro profesional más experimentado o especialista en esto, que quizás uno no tiene tantas herramientas, o que, ¿no? Y esa visión de afuera te ayuda como terapeuta a ver otras cosas, ¿no? Eso es algo fundamental y que la gente no sabe qué es lo que está detrás de ser terapeuta, no es que uno trabaja 1 hora o 50 minutos con el paciente y te olvidaste. O sea, uno hace terapia, hace supervisión, se forma todo el tiempo y esto está detrás de la psicoterapia. Y a veces uno dice, bueno, esto éticamente se lo tenés que decir al paciente, mira, descubro esto, no sí, soy especialista en esto, pero bueno, podemos seguir trabajando y vemos, o derivamos a un especialista en tal cosa. Muchas veces, como en realidad hay, cuando hay trastorno, suele haber mucha comorbilidad, uno le dice, ¿no? La comorbilidad es varios trastornos juntos, esto es lo más común. Es sí. muy raro que haya un trastorno solo, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto, que tengo pacientes que tienen ansiedad y además se descubre después que tienen un trastorno de alimentación. Entonces, muchas veces o trabajamos en coterapia con otro terapeuta, cada uno su tema, o bueno, se sigue trabajando con la correcta supervisión y o se deriva, ¿no? Entonces, esto es como súper importante, o sea que dentro de la psicoterapia no todos los terapeutas trabajan de la misma manera, porque hay personas que trabajan trastornos de ansiedad y lo trabajan de una manera nada que ver, y además hay terapeutas que se especializan en ciertas cosas, ¿no? Entonces esto yo siempre aconsejo ir a terapeutas especialistas en. Si yo sé que tengo TOC, vayan a un terapeuta que sepa cómo trabajar TOC, porque no es lo mismo.
¿no? Que, un terapeuta que sepa ese trastorno a que no sepa, digamos, porque son cosas muy, muy específicas. Entonces, bueno, dentro de la psicoterapia es un mundo también. Y se Es un mundo pelean también. entre sí a ver qué terapeuta es mejor o qué corriente es mejor, bueno, todo eso, eso Sí, pasa también. y Pero con está el bueno coaching conocer el también. límite. Claro, ¿no? O sea, esto me Así parece que está que sí, bueno conocer el límite propio. Como terapeutas también tenemos que conocer mucho con qué personas podemos trabajar y con qué no. ¿No? Hay terapeutas que son muy, no sé, que tienen una capacidad de trabajar con casos muy complejos de riesgo, por ejemplo, ¿no? Con personas que realmente por su complejidad de patología suelen tender a tener ideación suicida o intentos de suicidio o conductas, ¿no? Como autolesivas. Y hay terapeutas que esto no, a mí, por ejemplo, no nos es un lugar cómodo, no es que no lo podamos ujú, trabajar, sino que yo, por sí, ejemplo, me estreso un montón si me llega a pasar algo así, por eso lo superviso, no es que no lo puedo hacer, pero no podría, por ejemplo, trabajar en una urgencia en un hospital. Yo no lo claro. aguanto, por ejemplo, en una guardia psiquiátrica, ¿no? Y Y es hay bueno saber terapeutas esos límites. que les encanta esto, les encanta la Claro, emergencia, les encanta que venga el caso sí, así, resolver rápido. Bueno, a mí, por ejemplo, no es mi estilo. Entonces, eso está bueno también saberlo como profesional, saberlo, el porque, estilo de cada ¿no? uno. El estilo de cada Sí, uno, y eso va con la personalidad, con lo que uno estudió y con qué uno se siente cómodo, y eso uno lo va conociendo con la experiencia nada más, sí, ¿no? tal Entonces, cual, eso es excelente. como re importante también. Y me gustaría decir a todos los que están conectados, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, aprovechen y déjenlo ahí abajo y lo contestamos y aprovechamos la Está bueno especialista eso. Marian en ansiedad para que les pueda responder. Entonces, ahora entrando más en el tema de ansiedad, yo te cuento Ujú. que lo conozco desde el lado del paciente porque yo he tenido un tratamiento con psicólogo por tema de ansiedad, entonces lo conozco desde ese lugar. Eh, y me rescato el tema que decías al principio, que es un tema un poco tabú a veces, como que no lo queremos compartir. A mí, digamos, yo no lo suelo tampoco decir mucho, muy pocas personas lo saben, ahora bueno, ya aprovechando digo, voy a comentarlo porque también para que vean y está en concordancia lo que vos decís que es común, le pasa a muchas personas y quizás Es no muy lo común. saben o les da miedo decirlo y también Mm, les da miedo pedir ayuda, yo creo. ujú, Entonces, ujú. me gustaría preguntarte, aprovechando tu presencia, si nos puedes decir qué es la ansiedad, primero, y después, cómo darnos cuenta que necesitamos acudir a un profesional. Bien. La ansiedad es una emoción, así como la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco, son emociones, ¿no? O sea, el enojo, bueno, ¿no? O sea, son emociones que todos sentimos y que es saludable sentir bajo ciertas circunstancias. La ansiedad particularmente es una emoción que se desencadena cuando nuestro cerebro procesa lo que está sucediendo, ya sea algo que pasa en el exterior o algo interno, como amenazante. Entonces la ansiedad se dispara, digamos, cierta respuesta del sistema nervioso. Hay una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático, que es el responsable de la respuesta del estrés, ¿no? Entonces, eso hace, digamos, que aparezcan la sintomatología más común de la ansiedad, que es la parte más corporal de la ansiedad, ¿no? Que es taquicardia, falta de sensación de falta de aire, bueno, transpiración, sensación de náusea, de vómitos, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta fisiología de la ansiedad. ¿No? Hay una parte de la emoción de ansiedad que se ubica más en la parte corporal y hay otra parte que se ubica en la parte cognitiva, o sea, los pensamientos que tienen que ver con pensamientos de tinte catastrófico, ¿no? O sea, con toda una activación, preocupaciones, ¿no? Con pensamientos que tienen que ver con estoy en peligro y no sé si me voy a poder defender, ¿no? O sea, como que el sistema es, bueno, dale, más vale que rajes de esta situación,
¿no? Entonces, generalmente las conductas que tienen que ver cuando se dispara la emoción de ansiedad son con la huida. Me voy de la situación, esto más vale que no lo puedo afrontar, o me congelo, ¿no? Es como, son respuestas muy instintivas, ¿no? La ansiedad es una emoción que viene de la rama del miedo, no es exactamente lo mismo, el miedo es una reacción instintiva ante un peligro inminente, ya sea un peligro que esté pasando en la realidad o un peligro que me lo inventé en la cabeza, pero es algo como instantáneo más esto, ¿no? El miedo, ¡pac! ¿No? En cambio, la ansiedad tiene un componente más mental, es como una sensación de alarma, que a mí me queda como de alerta, ¿no? Entonces, puede suceder que, no sé, supónganse, me robaron, ¿no? Entonces, la primera vez que me robaron no me lo vi venir, nunca me había pasado que me robaran, entonces, por determinada calle, supónganse, bueno, a mí me pasó hace 1000 años, primera vez que me robaron en la vida, me robaron 2 veces nada más, por suerte, pero por suerte, bueno, sí, viviendo en Argentina es como, wow, ¿no? Qué tremendo, bueno, Sí. qué excepcional. Bueno, la primera vez yo no me lo esperaba, siempre pasaba por una calle que para mí era normal, la primera vez vino una moto, bueno, no la vi, qué sé yo, miedo, o sea, eso es, mi respuesta fue parálisis, ¿no? Me quedé así, bueno, pasó, listo, ahora. Después, los días siguientes, cada vez que tenía que pasar por esa esquina, estaba, ¿no? O sea, se me aceleraba un poquito el corazón, mi cabeza empezaba, che, ¿por qué no vas por otro lado? Mirá si te roban otra vez, mirá que... Eso es la ansiedad, es una respuesta de alerta que en realidad tiene una función muy noble, que es protegernos. O sea, la ansiedad tiene la función de evitarnos un daño, protegernos del peligro. Entonces, muchas veces la ansiedad tiene mala prensa, ¿no? Porque es, eliminemos la ansiedad. El otro día una seguidora, amo los seguidores que van rastreando cursos que no están buenos, me mandan, mirá este curso, elimina tu ansiedad con la terapia rápida de no sé qué, horrendo. O Sí, sea, si elimináramos la ansiedad, estaríamos, digamos, haciendo conductas de riesgo, sí, considerando, sí, me tiro del balcón del 5.º piso y no me pasa nada, ¿no? O sea, la ansiedad es muy importante, así como todas las emociones. La diferencia entre la ansiedad como emoción y la ansiedad que uno le dice patológica o trastorno de patológico. ansiedad es la intensidad y ¿cómo se diría? Sí, la intensidad y la capacidad que tiene, digamos, de limitarnos la vida. Si nos empieza a limitar la vida, o sea, si yo tengo que pasar sí o sí por esa calle para ir al trabajo, supónganse, ¿no? Una pavada, Sí, porque no no hay puedo otra pasar por calle. otro lado y no hay otra calle, ¿no? Un invento cualquiera, Y no y voy al trabajo por eso. renuncio a mi trabajo, eso es una ansiedad patológica, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos una ansiedad patológica? Ansiedad patológica cuando notamos que empezamos a evitar cosas, a dejar cosas que nos gustan por temor, a evitar lugares, a evitar personas, a evitar actividades, ¿no? O sea, ni hablar cuando esto afecta a la pareja, muchas veces, afecta al trabajo, afecta a la esfera social, ¿no? O sea, esto es importante y es un llamado de atención. Dentro de los trastornos de ansiedad hay muchos trastornos de ansiedad distintos porque generalmente la ansiedad se enfoca en ciertas cosas. Lo más común es que haya más de un trastorno de ansiedad. La Claro, sí, persona que viene por trastorno de ansiedad capaz tiene un trastorno de ansiedad más enfocado en lo social, uno dice ansiedad social, o sea, el temor social. es a que me critiquen, a estar en situaciones sociales, a que me vean comer, a X, pero también puede tener trastorno de pánico, que es el miedo a que me agarre un síntoma, ejemplo, taquicardia y me muera, ¿no? O sea, Sí, o trastorno de ansiedad generalizada, que es me preocupo por un montón de cosas y vivo preocupada por si me van a matar cuando salgo abajo o por si este mate capaz, no sé, me va a caer mal a la noche, voy a poder dormir, ¿no? O sea, empezar a preocuparse por demás, ¿no? Bueno, hay distintos trastornos de ansiedad. La fobia específica también, que es el otro trastorno que tiene que ver con le tengo miedo a los perros. Entonces, si hay una calle donde hay perros, no puedo pasar, me tengo que cruzar.
y capaz me da un ataque de pánico. Entonces es como, están todos los trastornos Sí, un poquito emparentados. Es muy raro que venga una persona con un trastorno de ansiedad y tenga solo un trastorno de ansiedad. Y claro. muchas veces hay trastorno de ansiedad y otro trastorno, bipolaridad, trastorno de la personalidad, son otras cuestiones que tienen que ver con un malestar muy significativo para la persona o para el entorno, porque muchas veces la persona dice, ok, bueno, yo evito, ponerle que sea una ansiedad Sí, social, evito, o el pánico, bueno, evito ir al supermercado porque me da miedo, ¿no? O sea, y tiene capaz la pareja que le hace todo, ¿va? Entonces la persona claro, y no está lo chocha registra. y no lo registra, ¿no? Entonces hay un malestar, pero tal vez no lo registra. Entonces ahí también, muchas veces tal vez Sí. vienen porque la pareja les dice, ya no aguanto más, y bueno, fíjate, anda a terapia. ¿No? Bueno, entonces eso puede pasar, eso puede Fíjate, pasar. hacete ver. Fíjate lo que vas a La hacer. Claro, pero porque la persona, digamos, no tiene no se registro, da cuenta. pero porque desde la pareja o desde la familia también hay como un factor ahí de mantenimiento de, no sé, te hago las cosas, te resuelvo, ¿no? Lo O normalizan. se deteriora la relación porque la persona está todo el tiempo preocupada, preocupándose por todo y la pareja no lo entiende, dice, pero esta boludez, estás exagerando y todas las cosas que pasan ahí, entonces la relación se empieza a deteriorar. Acá dicen, acá tag y pánico. Hola. Buenísimo, Divino. tag es trastorno de ansiedad generalizada. Ah, ¿No? mira. Entonces, Y después, antes nos decían intensidad y frecuencia, cuando claro, preguntamos cómo darse cuenta. La frecuencia también, o sea, la frecuencia, sobre todo, por ejemplo, en los episodios de pánico, ¿no? Uno puede tener un episodio de pánico, cualquiera puede tener un episodio de pánico, o sea, o ataque de pánico se le llama. Yo le digo episodio porque ataque suena peligroso, y en realidad no es peligroso el ataque de pánico. ¿Qué es el O sea, episodio de pánico para los es que lo no mío, saben? ataque de pánico o episodio de pánico es un episodio intenso de ansiedad, es como la máxima expresión de la ansiedad, en donde lo que más se da son estos síntomas somáticos o físicos de la ansiedad, la taquicardia, sensación de falta de aire, porque no es falta de aire real, sensación de falta de aire, temblores, puede ser también que la persona sienta que se llama desrealización, este síntoma es que la persona siente que está como en un sueño, como que la realidad empieza como, ¿no? A ser como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no desconocer la realidad, sino como sentir que está flotando, que está como en una nube, eso muchas veces lo refieren los pacientes, o también despersonalización, sentir que uno no está en el cuerpo, me miro la mano, esta mano es mía, no es mía. Yo una vez lo tuve, eso horrible, una vez tuve un ataque de pánico. Un ataque de pánico lo puede tener cualquier persona, o sea, si uno está bajo mucha presión, muchas veces uno puede tener un ataque de pánico. O ante una situación Interesante eso, tremenda, ¿eh? No ejemplo, sabía. sí, me roban y puedo tener un ataque de pánico. Y no quiere Mira, decir que tenga un trastorno de ansiedad. Lo que sí es un trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico, que es muchas personas tienen un episodio de pánico y después empiezan a tener miedo a que le venga otro episodio. sí, ajá, claro. O, digamos, en el episodio de pánico hay ahí una interpretación de los síntomas como algo peligroso. Ejemplo, las dos típicas interpretaciones del pánico son me voy a morir o me voy a volver loco. Por ejemplo, yo tuve un episodio de pánico en 2017 haciendo rafting, pero como yo no tengo tendencia a tener pánico, tengo más otra tendencia más a la ansiedad social, a la preocupación, no tanto al pánico, a la cosa más física, yo no pensé, ay, che, me está dando un infarto o me estoy volviendo loca. Yo dije, esto es un ataque de pánico porque estoy acá y esto me da miedo. Y bueno, lo transité, horrendo ese ataque de pánico, es horrible porque no podía parar de llorar, no lo controla, no puedes controlar Sí. el cuerpo, se te disparó la adrenalina y el cortisol así, ¿no? Y empezás el cuerpo, en realidad es una reacción normal del cuerpo, es coherente, quiero decir, coherente porque el cerebro dice esto es amenazante, listo, te preparo para rajar. Por eso es que se acelera el corazón, uno siente que la respiración es más acelerada, porque el cuerpo te está Y María, preparando una para huir. pregunta, perdón que te Sí, interrumpa, porque vos, yo creo, ¿no? Desde mi mirada, lo pudiste transitar un poco más, bueno, controlado porque quizás sabías los síntomas, identificaste que esto era un trastorno, y porque no me un derivó, episodio. porque mi mente no tiene Claro, tendencia, a mí, ¿no? Porque
no A tiene vos, tendencia a interpretar catastróficamente las sensaciones del cuerpo. claro, Sí interpreto catastróficamente otras cosas. otras cosas. Por eso hay personas que tienden más al tema del pánico y hay personas que tienden a más la cuestión de la preocupación, ¿no? En la cabeza, digamos. Claro, La ansiedad patológica se manifiesta en cada persona, sí. es re distinto, es muy, muy personalizado eso. ¿Qué puede hacer la persona? Obviamente, si estás escuchando y sentís estas cosas, te pasan estas cosas, acudí a un psicólogo especialista o que sepas que trabaja en ansiedad, o escribile a Marian y ella te va a decir qué hacer y te va a derivar, si no, es muy importante eso. Pero, ¿qué puede hacer la persona o alguien que nos esté escuchando quizás y si le pasa eso, qué hace en el momento? O sea, antes de, por Eh, supuesto, después de ir a un psicólogo. En el Respirar momento. profundo. La respiración es importante. Eh, digamos, cuando hay un ataque de pánico o cuando hay una ansiedad fuerte, en general, digamos, se acelera el corazón, hay como un montón de reacciones ahí en relación a la amenaza, y muchas veces empezamos a respirar de una manera más corta, ¿no? Agitada, y eso, digamos, incrementa la activación fisiológica, uno le dice los síntomas somáticos o las cosas que nos pasan en el cuerpo. Entonces, esa es una de las cosas que empezamos a entrenar cuando la persona viene por ataques de pánico a terapia, que es la respiración abdominal, ¿no? O sea, la respiración abdominal, que hoy en día quizás se conoce mucho por yoga, bueno, por un montón de otras tradiciones, tiene que ver con llevar el aire a la zona del abdomen, ¿no? Respirando de manera que la inhalación, ¿no? Inhalación, pausa, exhalación, pausa, en determinados tiempos, ¿no? O muchas veces, lo que yo enfatizo, pero a veces a la persona le cuesta contar los tiempos en el mismo ataque, es que enfatice en la exhalación, o sea, como la inhalación tiene que ser más corta que la exhalación. ¿Por qué? Porque la persona con un ataque de pánico, o en general cuando tenemos ansiedad esto pasa, o sea, cada emoción tiene un patrón de respiración distinto. Entonces, en la ansiedad generalmente respiramos acá o hacemos esto, Claro, ¿no? Te sí. quedas así como congelado, esto lo hacemos automáticamente. Entonces suele haber, sobre todo en un episodio de pánico, suele haber más aire en los pulmones del que sale. La Ujú. persona siente que tiene sensación de ahogo, siente que se está ahogando, que no hay aire. No, no es que no hay aire, al contrario, hay más aire del que sale. Entonces, Ah, mira. cuando uno inhala y exhala más tiempo, le da lugar, digamos, ¿no? A todo el sistema respiratorio que se regule. Por ende, las palpitaciones empiezan a descender y se normaliza la frecuencia cardíaca, etcétera. Esto lleva un tiempo. No, o sea, Sí. es importante que se sepa que un ataque de pánico puede durar, qué sé yo, de 10 minutos a 40 minutos, más o menos dura eso, depende. Entonces, eso es lo más, digamos, recomendable como primera instancia en Primera instancia. hacer, ¿no? Eso se entrena, en la psicoterapia esto se entrena, la respiración abdominal, para que se Sí, pueda hacer, mira. ¿no? Y poder como enfocarse. A veces uno se enfoca más en el conteo, ¿no? Lo que se llama respiración Sí. cuadrada en 4 tiempos, ¿no? Es decir, bueno, inhalo en, no sé, 4 tiempos. Retengo en 4, exhalo en 4, retengo en 4 y así, ¿no? Entonces la persona se puede también focalizar en contar y eso hace que la mente no esté como más focalizada y va como descendiendo de a poquito esa activación. Sí, Entonces, eso eso es es como lo buenísimo. primero. A mí me ha pasado y yo me acuerdo que me había enseñado la psicóloga, bueno, hacer esos ejercicios de respiración y de contar, y me parecía increíble cómo eh, bajaba la sintomatología, digamos, en ese caso, y ella me explicaba que eso es porque la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, digamos, aunque pensamos que sí, ¿viste? Cuando hacemos el multitasking de que, no, sí, yo estoy viendo esto, estamos el otro, pero en realidad la mente puede estar pensando en una cosa a la vez. Entonces, si vos estás pensando en contar y en respirar, no vas a estar pensando en me voy a morir, no puedo respirar, me está pasando algo. Entonces es como que los pensamientos
digamos, la respiración ayuda a que se corte sus pensamientos, lo cual ayuda a que corte, ¿no? No sé si lo expliqué bien, pero... Sí, o sea, la respiración, el ritmo de la respiración lo que ayuda es a normalizar el ritmo cardíaco y por ende, o sea, activar el sistema parasimpático, se llama, que es la rama del sistema nervioso que nos ayuda es encargada de la respuesta de relajación. Y cuando nos enfocamos, esto que decías recién, ¿no? Nos enfocamos en la respiración o en el conteo, lo que estamos haciendo es retirar el foco de atención. Nuestra atención es la que va regulando en dónde nos enfocamos, por ende, cuál es la realidad que estamos viviendo. Si yo estoy teniendo sensaciones de, no sé, que alguien me aprieta acá, esto puede ser otra sensación del ataque de pánico, y empieza a latir el corazón, si yo me pongo a pensar, che, esto me voy a ahogar, ahora, uy, no sé, y estoy sola, ¿qué hago? ¿Llamo al 911? No, llamo a la obra social, ay, no tengo obra social, ¿qué hago? ¿No? O sea, si yo enfoco mi atención en esos pensamientos que son catastróficos, muy probablemente, como el pensamiento está asociado a la emoción y está asociado, ¿no?, a la conducta también, voy a ponerme más ansiosa y mi conducta va a ser, no sé, ir a la guardia, X, ¿no? En cambio, si mi foco atencional, tengo que hacer un esfuerzo para eso, la persona que está transitando un ataque de pánico tiene que hacer un esfuerzo por concentrarse en el conteo. La mente se va a ir todo el tiempo a me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a volver loco, me voy a volver loco, ¿no? Entonces hay que volver a enfocar en la respiración y en el conteo. O sea, lo que cambia es el foco de atención, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Por eso se entrena mayormente porque entrenar la capacidad de concentración en algo es súper importante. O sea, la mente siempre anda como pensando, es muy difícil, ¿no? Que no andemos saltando de acá para allá con la cabeza. Entonces, sí, lo que podemos gobernar es a dónde vamos a dirigir nuestra capacidad de atención, ¿no? Entonces, saber que vamos a tener esos pensamientos. Esto se da si la persona tiene después, a ver, es más probable que si la persona interpreta que se va a morir o se va a volver loco, por eso sintomatología, es muy probable que desarrolle un temor a que le vuelva a pasar el ataque de pánico, y eso se llama trastorno de pánico, ¿no? Que ahí sí hay que entrenarlo en psicoterapia, pero uno puede tener un ataque de pánico y que quede ahí. A mí me pasó que yo tuve ataque de pánico y dije, bueno, esto es un ataque de pánico, no dije, che, me voy a morir. Dije, esto es un ataque de pánico porque me está dando cagazo el rafting, listo. Entonces, listo, empezó y terminó el episodio. Después no me quedé pensando, che, si me pasa otra vez, y si de nuevo me agarra esto, y si me muero en la calle, ¿no? Y si tal cosa. Hay personas que se quedan enganchadas a eso porque hay una predisposición a eso, porque el pensamiento, digamos, se asoció a esta cuestión catastrófica, bueno, y ahí se genera este trastorno que hasta puede llegar a que la persona evite salir de su casa, lo que se llama agorafobia, que es evito situaciones que me alejen de mi círculo o de mi zona, ¿no?, segura, por si no puedo escapar de la situación y me da ataque de pánico y no puedo escapar, no tengo el control de escapar, ¿no? Eso es agorafobia. Entonces, o sea, un trastorno de pánico puede ser bastante invalidante, ¿no? Hay personas que renuncian a su trabajo porque no pueden ir al trabajo por el ataque de pánico, por el miedo a tener ataque de pánico, ¿no? Entonces, los trastornos de ansiedad son muy heterogéneos, ¿viste? Las personas que lo tienen, hay personas que tienen un trastorno de ansiedad muy, muy leve, entonces Claro, tal vez años están así y no pasa nada, ¿no? Hasta que pasa alguna situación en la vida que le detona un poco más, generalmente pasa eso, ¿no? Como que vienen, o hay personas que tienen más intensidad dentro del trastorno o más frecuencia. No es lo mismo tener un ataque de pánico cada mes, cada 2 meses, cada un año, que tener un ataque de pánico todos los días o 2 veces por semana. Entonces, eso también, ¿viste? Es como muy, muy distinto. Por eso hay que evaluar. En las primeras sesiones siempre se evalúa, a ver de qué se trata, y en base a eso se ponen objetivos y se va trabajando. Pero la mayoría de los trastornos de ansiedad, bueno, tienen un buen pronóstico. Suelen ser trastornos que hay que aprender a convivir muchas veces con ellos, ¿no?
puede ser que la persona lo solucione y después vuelva, y hay muchas veces que hay personalidades que tienden a la ansiedad. Entonces, puede suceder que, digamos, la persona transite, empiece, bueno, está mejor y al, no sé, al tiempo otra vez, ¿no? Entonces, pero porque hay una predisposición muchas veces a tener esa sensibilidad, pero si uno ya tiene herramientas para poder afrontar, eso es lo importante, ¿no? Que tener como esa, relacionarnos distinto con la ansiedad, ¿no? Y saber que no somos el trastorno, somos personas, eso también es Sí, importante, porque muchas veces esto que decías antes de la vergüenza, no, me da sí, vergüenza decir que tengo un trastorno, es porque hay mucho tabú también en eso, y en realidad trastorno capaz suena hoy, trastorno mental, ¿no? Y estoy suena, loco, sí, estoy fuera de la realidad. No, o sea, se llama trastorno mental porque es una situación que no hay un dolor físico, bueno, un dolor, una herida o no está un órgano afectado como en el tema físico, pero digamos, nada más que por eso, lamentablemente hay mucho tabú todavía y sobre todo si tienen sí. que ir al psiquiatra, tienen que tomar Todo un tema medicación, ese, listo, ¿eh? no, yo, mira, Marian, yo vengo a terapia, me dicen, pero yo tengo esto, muchas veces vienen con diagnóstico ya hecho por terapias anteriores, pero yo no quiero tomar medicación, quiero terapia Eso es nada muy más. común. A veces la psicoterapia se puede trabajar sola y a veces que necesitas hacer un tratamiento con farmacología, con farmacoterapia. Entonces se trabaja, muchas veces hacemos esta alianza con un psiquiatra, ¿Qué le ¿no? podemos decir Entonces, a esa persona que está diciendo eso? Quizás, no, no quiero tomar medicación, porque no, pero el que haga psicólogo este sí le dice, paralelismo. Si tuviera hipotiroidismo y está tirado en la cama todo el día, tiene dos opciones, o toma la levotiroxina, entonces se levanta y va, o no la toma y sigue tirado en la cama. Entonces es como muchas veces yo le pongo este ejemplo a los pacientes, porque es lo mismo, o sea, no tiene una diferencia. De hecho, muchas enfermedades, ejemplo la migraña, se medican con antidepresivos. ¿Por qué? Porque, digamos, no sé, esto ya excede, digamos, mi conocimiento técnico, pero digamos como que incide el fármaco en ciertas partes del cerebro o ciertos neurotransmisores, como se le dice, bueno, la sí, química cerebral, que son similares, o sea, ¿no? Que lo comparten con los antidepresivos, que son quizás también para tratar diferentes trastornos también. Entonces, solamente sí. es medicación, ¿no? Que actúa sobre la química cerebral y muchas veces necesitamos que la química cerebral se regule. Si está desregulada, o sea, si está, por ejemplo, en un ataque, una persona que tiene trastorno de pánico y tiene 3 ataques de pánico por semana, tenés que medicar, porque, digamos, no, la persona no puede hacer una psicoterapia y esperar ese tiempo de que la psicoterapia vaya trabajando y el terapeuta no puede trabajar con una persona que está con un nivel de activación que es imposible. Entonces hay que medicar, sí o sí, digamos, porque hay un nivel de intensidad muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. También puede suceder y es muy común que las personas que transitan trastornos de ansiedad, si esto no se trata, caigan en depresión. Es muy común porque la ansiedad y la depresión comparten el mismo circuito. Entonces, es como un abanico, ¿no? Con dos extremos. La depresión es como decir, bueno, tuve el cerebro, estrés, 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 o sea, tengo situaciones de alarma, 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 y la alarma nunca se apaga, listo, me deprimí porque listo, ya está. Si va a haber alarma siempre, ya fue, ¿no? Lo estoy diciendo así nomás, ¿no? Pero No, es como sí, una para que cosa se así, entienda. y muchas veces hay que medicar para la depresión, porque la persona está tan desesperanzada de que nunca puede hacer tal cosa, ¿no? De que siempre se preocupa, o de que, ¿no? O sea, tiene una visión en donde se deprime. Ah, mira, tenemos comentarios, perdón, que no lo había leído, pero vamos a leerlos ahora. A ver, dice uno, ¿puede ser que la medicación sea de por vida? Interesante pregunta. Depende, eso tienen que evaluarlo con el psiquiatra. El Yo no psiquiatra, soy sí, psiquiatra, ¿no? O sea, no se puede responder esa pregunta como algo general porque los tal cual. trastornos de ansiedad son súper heterogéneos y las personas somos muy diferentes. Entonces, hay que ver cómo está ese trastorno en cada persona
si hay una predisposición a la ansiedad, si hay además un trastorno comórbido, como puede ser un trastorno de personalidad, un trastorno bipolar, etcétera, en donde ahí cambia la cuestión. Eso es una pregunta que es Muy general. muy, muy claro, o sea, va a depender de la situación en general. Si hay un trastorno, supongan, un trastorno de pánico, y solamente la persona tiene trastorno de pánico y el resto está perfecta, y qué sé yo, 6 meses, un año, depende, ¿no? Hay veces que, eso igual estoy hablando muy, muy genérico, ¿no? Sí, eso es es con el una pregunta para un psiquiatra, psiquiatra, es una pregunta para un psiquiatra, pero digamos, tienen depende del que caso. tener paciencia para el tratamiento, porque Sí, muchas veces, eso también, lo nombro así, mínimo 6 meses, no, hay un poquito más, porque generalmente es, bueno, listo, me tomo el clonazepam, que es el típico, ¿no? El ansiolítico, y listo, me bajó, y muchos psiquiatras también, que quizá no son tan expertos en trastornos de ansiedad, son expertos en otra cosa, medican con ansiolíticos, que es esto, el clonazepam, otros. Entonces, claro, el ansiolítico tiene un efecto muy rápido, baja, digamos, los síntomas, pero no lo puedes sostener mucho en el tiempo, digamos, porque no es muy viable. Entonces, muchas veces pasa que he tenido pacientes que vienen y sí, haces la interconsulta con el psiquiatra y bueno, sí, me tomo el crono durante 15 días y ya está. Y después, claro, la ansiedad le vuelve a subir, ¿no? Porque muchas veces se medica con antidepresivos también, o bueno, depende de la persona. Estoy diciendo algo como depende. muy general, ya te Pero digo, para tener generalmente paciencia, eso es sí, importante, digamos, hay tener que tener paciencia. paciencia porque eh, Es un si se proceso. benefician de la medicación, o sea, van a estar mejor con la medicación, es importante que la puedan tomar, o bueno, es una elección también. Y muchas veces pasa que vienen pacientes que uno considera que sin medicación no se puede, y si el paciente no quiere, no, y tampoco se lo atiende. Claro, tal cual, tampoco lo vas a obligar, o sea, digamos, tiene que haber cierta parte de voluntad, ¿no? De la persona, o sea, y explicárselo, Disposición a pero confiar en el profesional, digamos, sí, ¿no? Es también. esta cuestión, porque sí hay una cuestión de que el trastorno es algo justamente incontrolable para la persona, pero sí es como confiar en que hay un tratamiento. Mucha gente viene re desesperanzada porque hizo 3.000 tratamientos anteriores que no le sirvieron, y a veces pasa eso, porque no siempre es ya te digo, hay tanta comorbilidad con los trastornos de ansiedad que muchas veces hay que hacer otras cosas. Entonces, por eso para mí el Tal cual. tratamiento integrativo es lo mejor. Y bueno, y siempre con derivaciones o bueno, con supervisión, esto es muy importante. Y si hay que trabajar con un psiquiatra, se trabaja, eso es importante también. Sí, Bueno, a ver algunos otros comentarios como para luego ir cerrando por el dale. tiempo, pero acá, a ver, los últimos comentarios. Una persona nos dice, tengo una amiga que creemos que más que sufrir de depresión es como llamar la atención para ser el centro de atención. ¿Qué le podríamos responder? No tengo idea porque habría que ver la situación, pero no sé, o sea, muchas veces se descalifica a las personas que tienen trastornos de ansiedad porque se suele decir que son exageradas o que ojo con los prejuicios con eso. O sea, en este caso no tengo idea porque no conozco la situación, pero digamos, hay mucho prejuicio respecto de que personas deprimidas tienen que ponerle onda, Sí, tal cual. o Sí, tal personas que cual. están preocupadas todo el tiempo es porque se victimizan, ¿no? Una persona con trastorno de ansiedad Sí, generalizada no se victimiza, realmente tiene su cabeza a mil con preocupaciones. Una persona que tiene ansiedad social y le cuesta mucho ir a reuniones, no lo hace a propósito, es porque le da un cagazo terrible y no va, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento también. Entonces, sí, yo le no diría que sé, vaya a un psicólogo igual, para, por las dudas. No, o sea, no ya lo tiene, o sea, que por las dudas se acerque a un psicólogo o lleve o le recomiende a la amiga ir a un psicólogo para que le pueda diagnosticar mejor, porque como dice Marian, los casos son muy específicos y así general entiendo sí que no se puede no, es contestar. que es muy, sí es importante como la empatía también y ver que, no sé, en este caso, hablar con la amiga, qué sé yo, y a charlar, a Tal ver cual, qué le pasa, ¿no? Eso es porque antes importante.
antes nos decía cómo diferenciar, esto también me parece que es general, cómo diferenciar si es depresión y no llamar la atención. Bueno, la depresión no es una cosa que la persona la haga para llamar la atención. La depresión es que la persona realmente no puede controlar la falta de disfrute, no puede controlar a veces al extremo de no poder levantarse, no poder hacer acciones mínimas como lavar los platos, bañarse, cambiarse, salir a tomar algo, comer, salir a comprar, ¿no? O sea, la depresión y bueno, obviamente pensamientos derrotistas, nunca voy a poder, qué inútil, nada me interesa, ¿no? Bueno, y ya después, cuando hay un grado de severidad más fuerte, es no me interesa vivir, ¿no? O sea, pero esto no es llamar la atención, la persona realmente no puede. Entonces, bueno, no te sabría responder esta pregunta porque no conozco la situación. Tal cual. Pero Acá yo diría de vuelta, el psicólogo la acercarse al profesional y depresión que vea, es un trastorno, no es cuestión de voluntad. La persona deprimida no lo hace a propósito, es algo que no puede manejar, por eso sí es importante el tratamiento. Sí, y no acá se va tenemos solo. claro. Y el último comentario es, decía, yo sentí que me iba a morir. No tenía idea del ataque de pánico. Me pasó la madrugada mientras dormía. Ah, eso Igual no pasa, es a veces los solamente ese ataques. síntoma, ¿o no? No es solamente No, ese a ver, síntoma. la idea de que te vas a morir es una interpretación de la mente. O sea, los síntomas del ataque de pánico son un montón y depende de la persona. Taquicardia, eso que dijimos antes, sudoración, sensación de náusea, vómito, sensación de falta de aire, sensación de que tenés algo acá atragantado, por ejemplo, hay personas que sienten que tienen una mano acá, temblor, ¿no? Todo este tipo de cuestión y estos dos otros síntomas que no son tan físicos, sino más bien de acá, que son, siento que todo es como una nube, o siento que estoy flotando o que no estoy en mi cuerpo, ¿no? Que esos son, en general, cuando las personas sienten eso, en lugar de pensar que se van a morir, la interpretación es me voy a volver loco. Pero esta interpretación de me voy a morir de un infarto, me va a dar una ACV, ¿no? O sea, es como que hay una interpretación de esas sensaciones físicas como algo peligroso, y eso se trabaja en la terapia, que justamente un ataque de pánico no es peligroso y nadie muere de un ataque de pánico. Está Nadie bueno jamás en la decirlo. vida muere de un ataque de pánico. Uno puede morir de otra cosa, o sea, si la persona con ataque de pánico tiene problemas cardíacos, bueno, ahí, o sea, hay que hacer muchas veces los pacientes que vienen, yo les pregunto, lo primero que les pregunto, ¿te hiciste un chequeo? ¿Cómo estás? Y porque también puede pasar que la persona tenga arritmias o tenga taquicardia porque tiene un tema del corazón real, ¿no? Entonces esto es importante. Realmente te dicen, no, sí, me chequeé, está todo bien. Son pacientes que suelen chequearse un montón, van a la guardia cada 2 por 3, ¿no? O sea, sienten que Claro. se van a morir. Bueno, entonces esta cuestión es importante, o sea, lo que mantiene el trastorno de pánico es la interpretación que hace la mente de que me voy a morir o Tal me voy a cual. volver loco, y eso es lo que hay que ir desarmando. Esa es la Y bueno, cuestión. y hay varios comentarios que nos agradecen por la información, porque nos dicen que hay mucha desinformación y por eso la vergüenza y bueno, y no acudir al profesional. Así que la verdad que sí, estoy muy contenta porque me parece también súper importante y también, bueno, hablar con profesionales así como vos, que se nota tu formación y y tu seriedad, digamos, con estos temas Gracias. que son delicados y bueno, y decirle un mensaje a las personas, ¿no? Que están pasando por esto, que se acerquen a un psicólogo cuando son estos casos de ansiedad en donde te está limitando la vida. Si es Que un pueden caso de estar ansiedad, mejor, sí, y van pueden estar mejor. mejor y hay tratamiento. A un coach se pueden dirigir si es un caso de ansiedad leve, normal, de como emoción de la vida que vos comentabas, de me siento ansiosa porque tengo que presentar esto en el trabajo, algo así. Ujú. Sí, el coach, ya te digo que lo puedes trabajar, pero cuando es un caso como estos que ella estuvo explicando bien, todos los síntomas, lo que te puede pasar, los pensamientos y demás, entonces acudí a un psicólogo y va a ser lo mejor y ahí y si no te funciona ese psicólogo, probás con otro, ¿no? Porque también pasa Y de que el es psicólogo no sirvió, importante, no sirve. O sea, no. Hay sí, es muchas importante esto. terapias
y Sí, demás. Así totalmente. Y a que, veces uno no pega onda con el psicólogo porque no tiene tal cual. no sé, por es una cuestión de feeling, como uno, bueno, esto pasa también, no tiene que ver con que el psicólogo sea bueno o malo, sino con que Sí, hay cierto estilo, ¿no? Entonces lo eso mismo está con el bueno coach. también saberlo. Sí. Claro, entonces es una Así relación, nada más y nada menos. Bueno, te agradezco exacto. mucho, me encantó esta charla. Sí, Gracias, me gente, por estar del otro encantó. lado. Me encantó a mí también y la verdad que, bueno, gracias por tu tiempo. Le extendí un poco más de lo que generalmente hago porque me parece muy interesante. Aprovecho tu conocimiento Aparte y yo hablo re poco, ¿viste? Yo me pero me engancho detrás, encanta. atrás, Es ¿viste? más, No. si quieren que repitamos, nos pueden también decir y yo con todo gusto organizamos para conversar de otro tema o Dale, profundizar me el encanta. trastorno obsesivo compulsivo que vos tenés especialización en eso, podríamos hacer otra. Así Dale, que buenísimo, a mí me dejamos encanta, ahí. así que cuando quieras. Dale, genial. Y lo voy a dejar grabado, digo, al finalizar lo voy a dejar grabado en el Instagram, lo voy a dejar para que lo puedan ver. Entonces, te cedo la palabra para cerrar, Marian, lo que quieras compartir o decir, lo que ofrezcas, dónde te pueden encontrar y demás. Bueno, sí, me pueden encontrar en arroba no sos tu ansiedad. Bueno, ahí está en una comunidad hermosa donde se van a sentir muy comprendidos y muy validados porque encontramos cada vez más que nos pasan cosas muy parecidas y eso es muy valioso. Al compartir uno se siente acompañado, ¿no? Entonces, bueno, gracias Marisol por la invitación, gracias gente por estar del otro lado. Bueno, buen fin de para todos. Sí, buen fin de y seguimos en contacto y un abrazo muy grande a todos y a vos también. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Adiós.